es en la exención de patentes en tiempos de pandemia. Evidentemente, el tema del virus nos acompaña y lo que necesitamos es discutir qué tenemos que hacer desde un punto de vista de ciudadanos del mundo para que salvemos a la mayor cantidad de personas posible. Y eso pasa por el tema de la exención en tiempos de pandemia, exención de patentes. El profesor Sergio Castillón, que va a hacer de coordinador, él es miembro del capítulo español del Club de Roma, del Grupo Aragonés, es catedrático de la Universidad Rovira i Virgili en temas de química orgánica. Y él, como químico, pues conoce bastante los entresijos de las estructuras de virus, etcétera, pero lo que no conocía suficiente a el elenco de personas que tenemos aquí. Y entonces yo le voy a dejar la palabra a Sergio Castillón, que nos va a explicar, nos va a introducir la sesión y vamos además a ver que los especialistas que hemos elegido son excepcionales. Así que, profesor Castillón, es tu tiempo. Gracias. Gracias, Antonio, por la introducción y bienvenidos a esta sesión sobre exención de patentes, un tema que lleva quizás demasiado tiempo siendo de actualidad y también sin una solución clara para un futuro inmediato. Voy a hacer una presentación intentando contextualizar un poquito el tema, para a continuación presentar ligeramente a los ponentes y luego más específicamente en el momento de su ponencia particular. Bien, la pandemia COVID-19 nos ha situado ante una crisis de salud global, en la que ha quedado claro que ningún país está a salvo hasta que todos los países no lo estén. Las vacunas, a la espera de comprobar la eficacia de los fármacos que están actualmente en desarrollo, han emergido como la herramienta más eficaz para controlar los efectos del virus. Sin embargo, la necesidad de varias dosis, la comprobación de su limitado periodo de eficacia, junto con la capacidad de mutar que tiene el virus, han hecho que la demanda de vacunas se incremente, lo que ha llevado al acaparamiento de dosis de los países económicamente fuertes y, en consecuencia, a limitar su llegada a los países no desarrollados. En este contexto, parece imprescindible el poner vacunas a disposición de toda la población mundial. Para ello hace falta una enorme capacidad de producción muy superior a la actual y a unos precios asequibles para los países en vías de desarrollo. La plataforma COVAX, creada para reducir la desigualdad de la distribución de estos productos y que se nutre de los excedentes de vacunas en los países desarrollados, no ha permitido proporcionar vacunas en número suficiente. Para resolver estas limitaciones, numerosos estados y organizaciones han planteado que el mejor procedimiento sería permitir la exención de patentes, que es el tema de esta sesión. Esta propuesta de solución ya se propuso a finales de 2020, cuando India y Sudáfrica lo plantearon ante la Organización Mundial de Comercio. Desde entonces ha habido una multitud de reuniones de este organismo, pero un año y medio después no hay avances notables en el tema y la sensación de bloqueo se extiende. Junto a la exención de patentes, parece necesario contemplar también un conjunto de aspectos adicionales. Desde el punto de vista legal, los Estados ya tienen en la actualidad la posibilidad de plantear situaciones de excepción en funciones de necesidades de salud pública, y esta pandemia sin duda lo es. Por otro lado, cuando se trata de productos complejos, la excepción pudiera no ser suficiente y debiera ir asociada a la transferencia de tecnología. Es necesario también tener en cuenta los sistemas de producción, control de calidad, disponibilidad de materias primas, etc. Por concurren incluso aspectos geoestratégicos. Las ponencias seleccionadas para esta sesión pretenden aportar luz sobre las posibilidades y limitaciones legales del sistema de patentes, en qué circunstancias hay que prescindir de los derechos de propiedad intelectual, cuáles son los mecanismos de que disponemos para la producción masiva de vacunas y la forma de hacer unos y otros operativos en tiempos no demasiado largos. Para ello, contamos con 3 personas que han reflexionado en profundidad sobre estos aspectos y que presentaré brevemente por orden de intervención para luego dar más detalles sobre su perfil profesional.
Pascual Segura es director y fundador del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona. Raquel González es responsable de Relaciones Internacionales de Médicos Sin Fronteras. Y Félix Lobo es catedrático emérito de Economía Aplicada en la Universidad Carlos III. Bien, hecho esta contextualización un poquito general del tema que nos ocupa hoy, pasaré a presentar al primer ponente. El primero en intervenir será Pascual Segura, que, como acabo de decir, es director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, del cual además es su fundador. Es licenciado en Química por la Universidad de Valencia, doctor por la Universidad de Barcelona y también amplió estudios en la Universidad de California. Desde el 87 y con la ayuda de la Unión Europea, fundó el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado como profesor de patentes y agente de la propiedad industrial de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor invitado en otras universidades, en escuelas de negocios y en la escuela judicial. También realiza Patent In-House Training en empresas. Ha organizado la mayoría de los cursos realizados en España para la formación de técnicos de patentes, en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas y la European Patent Office. Su presentación de hoy tratará sobre las excepciones del derecho de patentes previstas para situaciones de emergencia sanitaria, el caso de vacunas y medicamentos contra la COVID-19. Pascual, gracias por participar, por ponerte a disposición desde el minuto 1. Cuando quieras, es tu tiempo. Gracias, Sergio. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer estar en este seminario. Hablar de patentes en farmacia puede ser algo sesgado porque en farmacia las patentes son muy importantes y generalmente hay opiniones contrarias entre los llamados inventores o innovadores y los imitadores. Sin embargo, mi postura creo que va a ser completamente neutral, puesto que yo me considero sobre todo un profesor y no tengo intereses creados en el mundo industrial o intereses particulares. De ahí que me han elegido profesor en la escuela judicial. Bien, pues el sistema de patentes no es perfecto, ni he venido aquí a defenderlo, pero es el menos malo que conocemos para estimular, promocionar el desarrollo tecnológico. Mediante, por una parte, diseminar la tecnología de forma gratuita, cosa que se hace por una pronta publicación de las solicitudes, y por otra, pues permitiendo a los titulares recuperar la investigación, la inversión realizada y ganar algo de dinero, hacer digamos, un beneficio razonable. Bueno, pues creo que en el mundo de patentes todo el mundo sabe más o menos lo que son, pero hay muchos malentendidos. Y uno de los más frecuentes es que no se distingue a veces entre lo que son solicitudes de patentes y patentes concedidas. Las solicitudes de patentes es lo que se presenta y tal como se presenta se publica al año y medio desde la fecha de prioridad más antigua. Mis diapositivas son muy informativas, están aquí para leerse, están, lo siento, todas en inglés porque es el idioma en el que normalmente doy clase y el que trabajo, pero las vamos a pasar muy rápido. Entonces eso quiere decir que si la COVID se descubre a principio del 2020, las primeras solicitudes de patentes que mencionan la COVID, pues se publican a partir de mitad del 2021. Y eso es lo que ha sucedido. La de Moderna se ha publicado la solicitud en agosto del 2021 y la de BioNTech en octubre. Pero la polémica esta sobre la exención, que en inglés se llama waiver o waiving, pues ha surgido antes de la publicación de las solicitudes, lo cual es un poco absurdo, puesto que lo único que se puede eximir, o que a mí me gusta la expresión dejar sin efecto, son las patentes concedidas. Las patentes concedidas que tardan 2, 3, 4 o más años después de la publicación de la solicitud. De manera que no hay patentes específicas todavía. Pero bueno, ya ahora lo veremos.
En esta diapositiva se resume lo que es una patente o modelo de utilidad. Un modelo de utilidad es una patente corta de 10 años en lugar de 20, que tiene poca importancia en el sector que estamos. Y no me voy a referir a ella, pero por lo demás es lo mismo. Desde el punto de vista del título, es un único título, pero desde el punto de vista del derecho, cada una de las reivindicaciones confiere sus propios derechos. Por eso los expertos de patentes hablamos siempre en términos de reivindicaciones. Y el derecho de patentes es un derecho nacional o estatal. No hay protección internacional, aunque hay algo que se está desarrollando dentro de la Unión Europea, pero no está todavía en vigor. Por lo tanto, una de las cosas que se ha de decidir es en qué países se va a proteger. En el caso de un nuevo principio activo farmacéutico, que es la invención que se patenta en más países, pues como máximo habrá 20 o 25 países que generalmente se eligen por el tamaño del mercado, que viene representado aproximadamente por el Producto Interior Bruto, aunque también se modula por otras cuestiones sobre la posibilidad de hacer valer enforcement los derechos de patente. Así, aquí están los 30 países con mayor Producto Interior Bruto, pero solo he marcado 21 en los que digo merecería la pena patentar, porque por ejemplo en la India o en Rusia o en Brasil es prácticamente imposible hacer valer los derechos de patente porque no hay tribunales, no se respetan, en fin. Esto es el derecho que confiere una reivindicación de patentes. Es un artículo que podéis leer, está así más o menos en todas las leyes, pero es más fácil mirarlo así. Si una reivindicación de patente es lo que llamamos de producto o de entidad, de producto per se, la protección es absoluta, es decir, tú describes cómo obtienes el producto, pero proteges al producto independientemente de cómo se obtenga. Tú describes una utilización o aplicabilidad industrial del producto, pero proteges cualquier utilización que se pueda inventar después. Y por supuesto, impides el ofrecimiento, la importación, incluso el almacenamiento. Es la protección que intentamos siempre conseguir, la reivindicación de producto. Pero si hay una reivindicación de producto, las otras dos reivindicaciones son irrelevantes. Pero cuando no lo hay, entonces estas pueden ser de interés. Por ejemplo, el procedimiento en general o método y el procedimiento de obtención. Por ejemplo, en una pandemia que un poco la gente se acuerda de ella cuando se plantea este problema, que fue la del SIDA en los años 80, pues el primer producto que salió para luchar contra el SIDA fue la acidobudina, que tenía como única protección una reivindicación de utilización, o método de utilización o método de tratamiento, como se patenta en algunos países. Por lo tanto, puede ser de interés. Bueno, en el año 95 el GATT se transforma en esta Organización Mundial del Comercio, que prácticamente tiene a todos los países del mundo que tienen importancia económica, incluso a la Unión Europea. Y como anexo al acuerdo que establece esta organización, hay un capítulo en el que se habla de propiedad intelectual. Propiedad intelectual incluye varios derechos, marcas, diseños, derechos de autor, pero cuando aquí hablamos de propiedad intelectual nos referimos a las patentes, puesto que estamos tratando de la protección de la tecnología. Entonces... Pascual, ¿eres consciente de que no se están viendo las transparencias? No lo sé, yo creía que sí. Si no lo sabía. Creía que sí. ¿Ahora? Sí. Ahora. Ya. Pues habermelo dicho, perdonad. Bueno, pues ha habido 10 diapositivas que tenéis ahí para ver, pero que no las voy a repasar porque vamos contra reloj. De manera que no me da tiempo. Bueno, pues la polémica surge en mayo del 2021. Ahora sí que se ven las diapositivas, seguro, ¿no? Sí. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, la presidencia, dice que quiere soportar la exención de las patentes relacionadas con las vacunas anti-COVID-19. Bueno, esto crea en todos los medios de comunicación, noticias, respuestas oficiales de la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, diciendo, bueno, nos parece muy bien, pero muchos países como Alemania dicen, no tiene sentido, las patentes no son un problema, Francia dice prácticamente lo mismo, todo el mundo menciona COVAX,
Y bien, como ha dicho Sergio al principio, pues ya al final, en mayo de este año, se formaliza dentro de esta organización una propuesta de hacer esta waiver, esta exención, no solo de las vacunas relacionadas con la COVID, sino también todas las tecnologías, métodos de diagnóstico, antivirales, dispositivos médicos como respiradores, incluso equipos de protección como las mascarillas. Bueno, pues en realidad, para dejar sin efecto los derechos de patentes, todos los países tienen las licencias obligatorias contra la voluntad del titular. Y una de las causas para concederlas sería una situación de emergencia. Pero en la práctica, esas licencias obligatorias no se usan o no se han usado. Aunque, como veis en la ley española, una de las condiciones es esta. También en muchos países tienen el uso por el gobierno, es decir, el gobierno puede utilizar una patente en caso de una emergencia de salud o de cualquier tipo. Esto explícitamente no existe en Japón, Alemania, Italia o España, pero también se podría hacer. Es decir, en caso de emergencia, el gobierno siempre puede confiscar cualquier propiedad, incluida la propiedad industrial. Vamos a ver las vacunas. Las vacunas son dos mundos distintos. Las vacunas clásicas que están distribuidas globalmente, y aquí el profesor Lobo después me corregirá, simplemente estas vacunas, como las 6 que constituyen el EPI, pues no crean ningún problema de patente. Donde realmente hay las patentes juegan algún papel es en las vacunas que son nuevas contra enfermedades muy particulares, donde ahí sí que hay negocio en el primer mundo, digamos. Como dice la OMS, en realidad para la producción de vacunas las patentes no son un problema, no son una barrera. Los problemas son financieros, infraestructura, empleados que estén suficientemente formados. Esto está sacado de una publicación de la OMS donde se explica muy bien la diferencia entre vacunas y medicamentos o principios activos farmacéuticos. No hay genéricos de vacunas, como sí que hay genéricos de principios activos farmacéuticos de moléculas pequeñas o biosimilares, que no voy a mencionar aquí, de principios activos que son biológicos. No hay genéricos porque las vacunas no tiene sentido hablar de bioequivalencia. Cada vacuna es distinta de las demás. Entonces, el know-how más que las patentes es la mayor barrera, como dice aquí, para su desarrollo. Como indica aquí y como quiero ilustrar con dos principios activos farmacéuticos que son dos casos distintos. Uno, el sofosbuvir, para el tratamiento de la hepatitis C, es un caso excepcional en el sentido de que es un producto excepcionalmente caro en el primer mundo. 40.000 euros el tratamiento de una persona en España y el doble en los Estados Unidos. ¿Creéis que si no existieran las vacunas, el sofosbuvir, que se vende con esta marca, sería más barato? Bueno, vamos a ver. En la Unión Europea, igual que en Estados Unidos y en muchos países, tenemos el sistema de genéricos. Existe un producto de referencia y después un producto genérico que solo tiene que demostrar que es bioequivalente y es mucho más barato. Pero también tenemos una exclusividad de marketing, es decir, un tiempo en el que después de ser autorizado el medicamento de referencia no puede salir ningún genérico. Y ese tiempo en la Unión Europea son 10 años. En Estados Unidos son solo 5. Entonces, en el caso de Sovaldi o sofosbuvir, se aprobó en el 2014. Eso quiere decir que independientemente de las patentes, hasta el 2024, que aún no ha llegado, pues no habrá genéricos en la Unión Europea. Solo cuando pasa esta exclusividad de marketing, entonces las patentes juegan algún papel. Y en el caso este concreto, esta que es una molécula pequeña, pues la protección de patentes es muy dudosa y probablemente sea nula, lo cual habrá contribuido a aumentar el precio en el sentido de que la empresa tiene que hacer todo su negocio dentro de los 10 años de exclusividad de marketing, porque después le saldrán genéricos inmediatamente.
Pero es una cosa muy compleja porque la empresa, Gilead en este caso, sabe que hay muchos más mercados aparte del mercado donde las patentes juegan un papel. Y entonces, pues, se vende el sofosbuvir pues, a 80.000 en Estados Unidos, a la mitad en Europa y en la India a una décima parte de ese precio. Hay todo un mercado porque al final en el precio de un medicamento está muy determinado por lo que la gente pues, o su sistema de salud puede pagar. Llegando a un antiviral contra la COVID. El molnupiravir ha sido el primero en ser autorizado en plan de emergencia. Bueno, esto está desarrollado por Merck y tienen una aproximación que llaman de precios escalonados. Esto se explica, como dice aquí, porque fue inventado en una universidad, Emory en Atlanta, y desarrollado por dos empresas, Richard y Merck, pero van a repartirse los beneficios entre los tres. Pero hasta que no se acabe la pandemia, nadie va a cobrar royalties. De manera que es una situación excepcional. Y por eso han hecho un acuerdo pues, con este Medicine Patent Pool que se explica aquí lo que es. Esta es la primera patente que tiene la reivindicación de producto del molnupiravir. Esta es la norteamericana, para ver que al principio menciona que además el gobierno ha participado en la invención y por lo tanto tiene derechos a un tratamiento especial de suministro a precio razonable. Y esta es la molécula relativamente pequeña y fácil de copiar. Esta sería un caso típico de molécula pequeña, prácticamente como el sofosbuvir. Pero las vacunas es algo completamente distinto. Las vacunas ahora de la COVID, pues empieza toda la historia con que en enero del 2020 se publica el genoma, los distintos genes. Y ya en abril del 2021 hay 13 vacunas autorizadas, 2 de ellas basadas en la tecnología de RNA mensajero. Y hay más de 300 en desarrollo. De las aproximaciones o plataformas de vacuna, pues hay 3 que se fijan en esta proteína espicular de la superficie y concretamente una es revolucionaria y es la que en lugar de utilizar la proteína, utiliza el RNA mensajero que la codifica. Se mete ese RNA mensajero dentro de una que será nanopartícula lipídica y se mete dentro de la célula. Pero aquí son 2 tecnologías que se han juntado de manera revolucionaria. Esto es un artículo de Nature donde se explica con detalle que el RNA, para que no lo destruya la célula, ha de modificarse y la uridina ha de cambiarse por pseudouridina o pseudouridina metilada, que es la que realmente se utiliza. Y además, esta tecnología de nanopartículas lipídicas, pues tiene como peculiaridades un lípido que se llama ionizable, que es especialmente importante. Bueno, pues en toda la historia, quien va a ganar el premio Nobel y ya ha ganado el Breakthrough Prize, que es 3 veces más en dinero, son estos 2 científicos. Karikó, de origen húngaro, y Weizmann, de origen norteamericano, en la Universidad de Pensilvania. Estos han roto el paradigma de que no se podían hacer vacunas con mRNA mensajero. Y les costó muchísimo. Incluso el paper por el que ahora le van a dar el premio Nobel les costó mucho de publicar. Está aquí. En este demuestran que esa modificación del RNA permite que se genere una respuesta inmune con un RNA modificado. Esto, antes de que se publicara el paper, la Universidad de Pensilvania solicitó una patente. Patente que es esta de aquí y que tanto Moderna como BioNTech han tenido que adquirir licencia de la misma. Aquí está precisamente la modificación que utilizan. Pero por otra parte están las nanopartículas, una tecnología cuyo pionero se llama Callis, de Canadá, Universidad de Columbia. Bueno, en esta tecnología hay muchísimo know-how, no solo en los componentes, sino también sobre todo en cómo hacerlo y cómo escalarlo. De manera que aquí el know-how es muy, muy importante. Callis
empezó a trabajar en los 90 y después ha creado algunas empresas que ahora son, por ejemplo, Arbutus, que tiene un problema de patentes con Moderna, y Acuitas, que tiene patentado ese líquido ionizable que es el que utiliza Pfizer y BioNTech, de manera que tienen que pagarle royalties a esas empresas. Bueno, pues Moderna ha pedido en Estados Unidos la nulidad de las patentes de Arbutus y en segunda instancia el Tribunal Federal ya le ha dicho que no, que son válidas por lo menos algunas reivindicaciones. Por lo tanto, o llegan a un acuerdo, que será lo más probable, o puede recibir un pleito por infracción. Pero es que llegarán a un acuerdo porque, claro, es que Moderna en este año ha vendido 18.000 millones, lo que llaman billions en Estados Unidos, y en el 22 puede vender pues 22.000 millones de dólares. Un 1% de eso es una fortuna. Aquí, a título de información, están las dos patentes de Arbutus, que me las salto. Si uno entra en la página web de Moderna, se ve que no es casualidad que sea desarrollado allí. Es una empresa que viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo, tanto en la tecnología de RNA mensajero como en la tecnología de nanopartículas. Tienen muchas patentes que dicen que de alguna manera protegen aspectos de su vacuna. Todas estas son concedidas, pero no está aquí la que protege la vacuna específicamente. Esta es la vacuna específica que utiliza un líquido catiónico que dice que es propietario. Bueno, y esta es la primera familia quiere decir conjunto de patentes, solicitudes, patentes concedidas, en este caso todos son solicitudes, relacionadas con la vacuna. Y como vemos, pues aquí ya se reivindica tanto el RNA como la composición y que incluye la nanopartícula y específicamente incluso el producto este SM102 que utilizan para hacer la nanopartícula. Este producto dice que es propiedad de Moderna. Bueno, la verdad es que sí, que existe una patente en la que se reivindica. En esta patente también se habla de las nanopartículas que lo incluyen. Pero que esta patente sea válida no quiere decir que su explotación no infrinja patentes anteriores como esas de Arbutus que he mencionado antes. Es lo que se llama dependencia de patentes. Es decir, que aquí hay mucha dependencia entre patentes. Y el otro caso es BioNTech. BioNTech es una empresa que este matrimonio de origen turco que trabaja en Alemania ha estado trabajando mucho tiempo y que no es sorprendente que se haya desarrollado aquí. Por cierto, Caricó, la que le dan el premio Nobel, trabaja también ahora aquí. Bueno, pues aquí tenemos que ya tenían patentes en el 2005, en el 2008, en el 2015 con Caricó, antes de que se conociera la COVID. Pero ahora que se ha conocido la COVID, pues en un tiempo récord, desde que se publica la secuencia genética hasta que se pide esta autorización de uso como emergencia, tanto a la FDA como a la EMA, pues ha pasado menos de un año, un tiempo récord, una cosa increíble que es fantástica. Aquí está la patente en cuestión, que tenéis, lo veis que es parecida a la otra. Y esta es la primera familia de patentes específica para su vacuna, publicada en octubre. Bien, pues como estamos en tiempos de pandemia, el sistema de patentes ha ayudado a que este desarrollo sea posible, pero la pandemia crea nuevos escenarios. Aquí las cosas ya no funcionan como son. De entrada, no tenemos patentes concedidas, pero es que además, pues claro, Moderna ha ofrecido motu propio decir que no va a demandar a nadie por infracción de sus patentes mientras dure la pandemia. Incluso ha dicho que vende a precio mucho más bajo para el programa COVAX pues sus vacunas. Por lo tanto, las patentes no son el problema. Los verdaderos problemas de vacunación son el acceso y para mí, desde mi punto de vista, la desinformación y las dudas que está creando en mucha gente que se oponen a vacunarse. Con lo cual, la situación que tenemos es que incluso en países en los que
hay todas las patentes que quieren, como Estados Unidos, pues solo la mitad de la población está vacunada. Y en África y en muchos otros países, pues no hay vacunas. Mi posición como experto en patentes coincide bastante con esta de la Asociación Internacional de la Propiedad, de la Protección de la Propiedad Intelectual, de cuyo grupo español soy miembro. Y es que se le dice a los miembros de la Organización Mundial del Comercio, donde supuestamente se están poniendo de acuerdo, pero que no lo harán, porque ponerse de acuerdo 124 países es imposible. Bueno, pues les dice que reconozcan que las patentes han contribuido al avance de la ciencia y la tecnología en general en la salud y en particular en este problema tan enorme que tenemos de la pandemia de la COVID-19. Como conclusión, esta es mi última diapositiva, es que independientemente de consideraciones de otro tipo, políticas o como se quiera, desde el punto de vista técnico, dejar sin efecto derechos de patentes relativos a las vacunas durante el tiempo de la pandemia es inviable en la práctica. ¿Por qué no podemos responder a estas preguntas? ¿A qué vacunas se haría la exención? ¿A todas las autorizadas, que son más de una docena? ¿O nos limitaríamos a las dos que tienen más éxito, que son las de RNA mensajero? ¿Qué reivindicaciones de patentes se dejarían sin efecto? Las de RNA, como hemos visto, primero, no tenemos patentes concedidas, solo solicitudes, que tardarán varios años en concederse. Pero además es que esas vacunas dependen de patentes anteriores que son de plataformas generales y que son de otros titulares y que protegen protegen contra otras enfermedades, otras infecciones, cáncer, etcétera. No tendría sentido dejarlas sin efecto. Y además, ¿durante cuánto tiempo y en qué países se dejará sin efecto esas patentes? Pues probablemente, si todo va bien, cuando se concedan las patentes, probablemente ya se habrá acabado con la pandemia y ya estaremos en una situación normal. Y desde luego, solo habrá patentes en los relativamente pocos países donde el sistema de patentes funciona. En los países muy pobres, el sistema de patentes simplemente no surte ningún efecto. Bien, ha sido un placer participar en este seminario. Me espero al debate final con mucho gusto. Y si por la limitación de tiempo quedan cuestiones sin respuesta, se me puede contactar por email y será un placer intentar responderlas. Gracias por la atención. Gracias, Pascual. Yo creo que tu intervención ha sido muy documentada, como siempre nos tienen acostumbrados, y también yo creo que puede suscitar una buena variedad de preguntas, o sea que esperaremos a ellas, ¿no? Sigamos con la presentación de ponencias y la siguiente correrá a cargo de Raquel Segura, que es la responsable de Raquel relaciones... González. González Segura, sí, No, perdón. González, Segura soy yo. González. Ha sido el copy-paste, perdona Raquel. Sí. El copy-paste que tiene estos problemas. Raquel González, y ahora sí ya está correctamente escrito, es licenciada en Ciencias de la Información, máster en Business Administration y en Gestión de la Planificación de ONGs, es experta universitaria en información internacional y países del sur, posgrado en Resolución Internacional de Conflictos, es decir, tiene una larguísima formación en aspectos relacionados con la actividad de Médicos Sin Fronteras. Además, ya posee 20 años de experiencia trabajando en estas organizaciones humanitarias, incluida Save the Children. Hoy su ponencia versará sobre las excepciones del derecho de patentes previstas para situaciones de emergencia sanitaria, el caso de vacunas y medicamentos contra la COVID-19. Raquel, cuando desees, la audiencia es para ti. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estáis también al otro lado escuchándonos. Un placer estar en esta mesa y compartir este momento de reflexión con todos ustedes. Pascual ha adelantado ya muchos temas, muchos aspectos, que algunos los tal vez voy a volver a ellos desde otros enfoques, otros ámbitos. Lo que sí me gustaría comenzar destacando algo que ya todos sabemos, pero es
es inquietante ver cómo, a pesar de la velocidad sin precedentes que ha habido en el desarrollo de vacunas, a pesar de la ampliación paulatina de la capacidad de fabricación que se ha realizado en un esfuerzo histórico, o sea, tuvimos vacunas casi menos de un año desde que se descubrió el virus, es decir, esto fue un acontecimiento absolutamente relevante, histórico, gracias a las farmacéuticas, a los filántropos, a estados que también invirtieron fondos en esa investigación. Pero lamentablemente, afortunadamente, tenemos vacunas además con unas tasas de eficacia extraordinarias, pero ahora esas vacunas no llegan a todo el mundo. Y mi pregunta es, en términos de salud pública, ¿cuáles son los principales stoppers que están haciendo que en una pandemia mundial, con el número de muertos que llevamos, con el número de enfermos que llevamos, con el enorme impacto económico que está teniendo a nivel global, y con esa posible aparición de nuevas variantes, que afortunadamente parece que cada vez son menos letales, pero sí altamente contagiosas, ¿por qué no se ha conseguido replicar ese hito maravilloso de tener vacunas prácticamente en menos de un año, en poder distribuirlas de forma equitativa, teniendo en cuenta que es una pandemia mundial? Y no voy a volver a la consabida frase de hasta que todos estemos vacunados, no estaremos a salvo ninguno, ¿no? Pero tiene una parte de razón muy importante. Y a mí me gustaría aquí dar 3 pinceladas muy rápidas, porque los porqués evidentemente son muy largos. Para esta pandemia ni hay soluciones simples, ni hay diagnósticos simples, ni hay tampoco causas claras y concretas y simplificadas, sino que hay un grupo de factores que han ayudado a que todavía a día de hoy, a pesar de que más del 40% de la población mundial está vacunada, la distribución de esa vacunación ha sido enormemente inequitativa. Es decir, hay países con tasas de vacunación como el nuestro, que tiene una tasa de vacunación estupenda, de la que tenemos que estar todos felicitándonos, de más del 90% con primera, segunda y ya tercera dosis, con vacunación a menores de 13 años. Y si nos vamos al grupo de países llamados los LIMSCs, los países de rentas bajas, vamos a hablar de que apenas hay un 7% de personas que han recibido al menos una sola dosis. Si nos vamos a África, este porcentaje llega al 11%. Y si nos vamos a continentes como el americano, y en este caso me voy al hemisferio sur, a Latinoamérica, hablamos de tasas del 50%, pero hay un enorme desequilibrio también dependiendo de los países y de las zonas. Es decir, si ya en diciembre de 2021 hemos sido capaces, las compañías farmacéuticas que ahora mismo están produciendo, hemos sido capaces de tener casi 9.000 millones de dosis de vacunas, es decir, que podíamos haber vacunado con una dosis a todo el mundo, por lo menos, o por lo menos a un 70% de la población mundial. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí voy a mencionar otros aspectos, pero desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Médicos Sin Fronteras, sí hay también un problema de limitaciones a la producción de vacunas durante todo este último año y medio, precisamente por los acuerdos de propiedad intelectual, que es una parte añadida. ¿Qué es lo que ha pasado para que el acceso sea tan inequitativo? Pues en primer lugar, lo que ha ocurrido es que al principio no había vacunas para todos, con lo cual pasó lo que es una tendencia bastante común, y es que aquellos países con músculo financiero y capacidad compraron, hicieron aprovisionamientos de vacunas, incluso compraron y pre-reservaron dosis por 2, por 3 veces su población. Canadá llegó a tener vacunas apalabradas por 5 veces su población, es decir,
mucho más de lo que se necesitaba, mientras que países que en ese momento no tenían la capacidad financiera o no tenían esa capacidad financiera para hacer esas compras a enorme escala, tuvieron que, de alguna manera, esperar a que países con esa capacidad financiera les donaran vacunas de las que les iban, si me permiten, sobrando, o el mecanismo COVAX se las pudiera facilitar, que el mecanismo COVAX fue un mecanismo muy loable, fue una iniciativa interesantísima precisamente para tratar de mejorar esa distribución de vacunas. Lo que ha pasado es que, bueno, lamentablemente, del objetivo inicial que tenía COVAX de tratar de que las vacunas llegaran por lo menos al 20% de la población de los países de rentas bajas y medias. Y bueno, en marzo de 2020 hablaban de tratar de distribuir 2.000 millones de vacunas. Pues lamentablemente ahora los números, COVAX está acabando 2 años casi después, no 2 años, 1 año y medio, con una distribución de vacunas de no llegamos a 1.000 millones, a unos 900 millones en esos países de rentas bajas y medias. Es decir, como decía, ha sido un mecanismo absolutamente loable, pero que ha tenido problemas en su funcionamiento, en su modelo de gestión, también a veces en la financiación. Y COVAX ha tenido que salir a competir por las vacunas, que había pocas para todas las millones de personas que había en el mundo, ha tenido que salir a competir a ese mercado global. Y además ha tenido un problema de suministro muy grave porque en marzo de 2021 uno de sus mayores proveedores de vacunas, el Instituto Serum de India, que estaba produciendo una vacuna bajo una licencia voluntaria de AstraZeneca, debido al impacto de la pandemia en el país, bueno, pues dejó de exportar esas vacunas a COVAX, con lo cual COVAX se quedó durante muchos meses con un suministro muchísimo más pequeño de lo que esperaba. Esta es una de las problemáticas. ¿Por qué tampoco se ha vacunado? Tampoco podemos obviar que efectivamente llevar a cabo campañas de vacunación es complejo, campañas de vacunación masivas, que hace falta cubrir unos costes tanto de cadena de frío, que es muy importante la cadena de frío en el buen mantenimiento de las vacunas, como de personal, como de cierta sensibilización y cierta pedagogía con las comunidades, como decía Pascual, para también tratar de eliminar los miedos, las reticencias que pueda haber a las vacunas. Y es verdad que esto, países con sistemas de salud públicos más débiles, no tan fortalecidos, que además han tenido que hacer frente a estas campañas añadidas de vacunación, no ha sido fácil y muchos de estos países no lo han podido implementar, digamos, en tiempo y forma. Tenemos otra problemática y es la vida útil de las vacunas, que tiene una vida relativamente corta, y aquí, por favor, corregidme si me equivoco, pero la vida útil puede ser de entre 7 y 9 meses, dependiendo de la vacuna. Cuando estas vacunas, de alguna manera, estos excedentes de vacunas que han cedido los estados o que vía COVAX se han distribuido en países como República Democrática del Congo, como Camerún, como Kenia o como Yemen, muchos han llegado con una caducidad de 1 mes, las remesas de vacunas, con lo cual no ha dado tiempo material a poder poner esas vacunas y hacer una campaña de vacunación en condiciones. Y se han tirado cientos de miles de vacunas. Esto no solo ha pasado en países de rentas bajas. Aquí nos han caducado vacunas, en Estados Unidos han caducado vacunas, es decir, son problemáticas a las que nos hemos enfrentado países con un sistema sanitario potente, con un músculo financiero potente. Pues imagínense lo que puede suponer en países con sistemas financieros más débiles y con sistemas sanitarios menos potentes. Dicho todo esto, sí me gustaría dedicar el tiempo que me queda a centrarme en los acuerdos de propiedad intelectual y cómo, desde nuestro punto de vista, han sido también un factor más que han, en primer lugar, en los primeros meses de la pandemia, cuando no había suficientes vacunas, si se hubiera permitido
compartir el conocimiento, ¿no? Ese know-how del que hablaba Pascual, que más allá de que oficialmente Moderna tenga, digamos, por escrito, ¿no?, la patente, pero la realidad es que la tecnología y el know-how lo tiene Pfizer, lo tiene Moderna, y si esto no se comparte, nadie puede producir esas vacunas. Es decir, aquí, al final, de lo que estamos hablando cuando hablamos de exención de algunos acuerdos de la propiedad intelectual, no todos, es para permitir que ese conocimiento y esa tecnología se pudiera haber compartido y, por tanto, hubiera podido haber otros productores, que otras compañías farmacéuticas, otras fábricas, se hubieran podido adaptar tecnológicamente. Además, es curioso, pero para adaptar y para fabricar las vacunas de ARN mensajero es relativamente sencillo. De hecho, Rovi es un laboratorio farmacéutico español que no tenía nada que ver con la producción de vacunas y ha adaptado su planta primero para los viales, pero luego para la vacuna con relativa facilidad. Es decir, en 3-4 meses puede haber, si se tiene ese know-how, si se tiene, digamos, esa transferencia de conocimiento y de tecnología, se podían haber hecho plantas de producción, y no solo en Europa y en Estados Unidos, sino haber deslocalizado la producción, que hubiera podido haber más plantas de producción en Asia, en Latinoamérica, en África, que si bien no todos los países pueden tener una capacidad como para liderar este tipo de iniciativas, pero hay países lo suficientemente potentes en los 3 continentes como para haberlo podido hacer y haber tenido más vacunas hace unos meses, por lo menos más de las que teníamos, que hemos tenido un cuello de botella enorme. Sí me gustaría volver a qué es exactamente lo que se está pidiendo con esto de la supresión de patentes, ¿no?, porque es una palabra muy grande, y esto fue una propuesta impulsada en octubre, el 2 de octubre se presentó de 2020 en el seno de la Organización Mundial del Comercio, que es quien regula, lógicamente, los acuerdos ACPIC, los acuerdos de propiedad intelectual, que es un marco legal absolutamente lícito, absolutamente aprobado por los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Y estos acuerdos lo que hacen es regular, lógicamente, la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de suministros médicos, herramientas médicas? Pues que a veces aplicar determinados acuerdos de propiedad intelectual a medicamentos, vacunas, bueno, pues a veces implica bloqueos o en la producción o bloqueos en el acceso por el precio de los medicamentos. Y esto ha ocurrido no solo con el Sofosbuvir. Y claro, no ocurre solo en el mundo desarrollado. Ha ocurrido con la vacuna de la neumonía, que tenía un precio, era un monopolio, era un duopolio de la vacuna, y la vacuna de la neumonía tenía un precio impagable para países de rentas medias y bajas, y había una patente, con lo cual no se podía hacer un genérico, porque se puede hacer un genérico una vez que la patente ha cumplido, es decir, tiene que caducar, pero puede ser entre 10 y 20 años. Volviendo a lo que se propuso en el seno de la OMC, fue hacer una exención temporal, no para siempre, no para todo, solamente para COVID-19, dado que era una pandemia mundial y dado el impacto que estaba teniendo, solamente por 2 años, es decir, hasta lograr un objetivo de inmunización de más o menos un 70% de la población mundial, que es lo que se habló al principio de la pandemia. Aunque ahora vemos que el virus, a pesar de que estemos vacunados, sigue transmitiéndose, no lo paran estas vacunas. Lo que hace es que tengamos efectos muchísimo más leves, lo cual es maravilloso. Entonces se pidió esa exención temporal para 2 años, calculando que se podría inmunizar al 70% de la población, y no solo para vacunas, recogía herramientas médicas, tratamientos, diagnósticos, medicamentos y vacunas, es decir, cualquier tecnología o herramienta médica dedicada a luchar contra la COVID-19.
Esto es lo que efectivamente desde octubre de 2020 no ha habido consenso. Hay 103 países de la Organización Mundial del Comercio que lo apoyan, pero son 162 los países que forman parte de la OMC, con lo cual, a pesar de que son muchos, no llegan todavía a una mayoría de 3/4 y hay una oposición muy, muy férrea, básicamente, bueno, por parte de países, sobre todo, es curioso, ¿no?, de rentas altas. La Unión Europea, Estados Unidos, ese anuncio que hizo en mayo de 2021 que ha marcado Pascual se ha quedado en papel mojado. Noruega, Reino Unido tampoco están a favor. Sí están a favor organizaciones como UNITAIDS, que es la Organización de Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA. Sí están a favor organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esto no está apoyado solo por, si me permiten, un grupo de ONGs con una visión naif del mundo, sino que está apoyado por organizaciones como la OMS, que lo llevan diciendo de forma reiterada desde que empezó la pandemia, que si no es ahora en una pandemia mundial, cuando somos capaces de establecer algunos mecanismos un poco más flexibles a esas leyes de propiedad intelectual para dar respuesta en términos de salud pública a la pandemia, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues evidentemente nunca. Sí me gustaría aclarar, porque Pascual lo ha indicado muy bien, que ya estos acuerdos de propiedad intelectual ya en sí encierran ciertas excepcionalidades para que en casos de emergencia médica en un país los estados puedan efectivamente decidir levantar, digamos, una patente, ¿no? India lo ha hecho con medicamentos contra el cáncer y con otros medicamentos que consideran que son problemas de salud pública. Estados Unidos lo hizo cuando tuvo ataques con cartas inundadas por anthrax. Inmediatamente y automáticamente le levantó la patente a la empresa y le dijo, esto se ha acabado, es un problema de seguridad nacional. Es decir, ya dentro de esos acuerdos de propiedad intelectual, esos acuerdos ADPIC, hay estas excepcionalidades que se concretan, si me permiten, porque no me quiero extender más, básicamente en dos figuras, licencias voluntarias y licencias obligatorias. ¿Qué es lo que pasa con las licencias voluntarias y obligatorias? Y si quieren luego en las preguntas podemos ahondar más, que tienen algunas limitaciones, porque por ejemplo una licencia obligatoria es producto por producto, país por país, caso por caso. ¿Qué es lo que está planteando la exención de algunos acuerdos de la propiedad intelectual propuesta por India y Sudáfrica? Que esa exención temporal no sea país por país, caso por caso, producto por producto, es decir, la vacuna X, la vacuna Y, el medicamento Z, sino que sea para todos los países, para todos los productos, para todo lo que tenga que ver con COVID. Bueno, esto efectivamente nos saca de las, si me permiten, de las costuras del sistema comercial y financiero actual. Estando donde estábamos en una pandemia con el impacto que ha tenido a nivel mundial, sí que se solicitó de alguna manera medidas excepcionales para una situación excepcional. Yo lo voy a dejar aquí para que haya también tiempo para José Félix y para las preguntas y respuestas, y seguro que podemos retomar muchos aspectos luego en el turno de preguntas. Gracias. Gracias, Raquel, por tu presentación y por, sin duda, levantar elementos de debate. Parece claro que no es tan simple, pero que hay que hacer frente. Y creo que sería útil el sacar una conclusión sobre qué hacer, si aquí llegamos tarde, al menos en tiempos futuros, ¿no? Bien, vamos con el tercer ponente de esta sesión, que es Félix Lobo, es catedrático emérito de Economía de la Universidad Carlos III y profesor de un máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado. Es miembro también de FUNCAS, que es un think tank dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación. Ha desempeñado diferentes puestos de gestión en la universidad y en el Estado, como vicerrector en su Universidad Carlos III y en la Menéndez Pelayo también, director general de farmacia,
vocal del Consejo Asesor de la Agencia Española del Medicamento, presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Productos Sanitarios. Ha colaborado con diferentes organismos internacionales, como Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con la OMS, con la Oficina Americana de Salud, con el Banco Mundial. Es decir, posee una amplísima experiencia en tratar estos temas relacionados con los productos farmacéuticos, con la farmacia, desde el punto de vista de la economía. Su ponencia hoy se titula Los problemas de la industria de vacunas, que creo que han quedado esbozados en las anteriores presentaciones. Cuando quieras, Félix. Adelante. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por darme esta oportunidad. Voy a dialogar con mis compañeros ponentes y también con el público. Voy a compartir pantalla para que puedan ver mis diapositivas. Quizás son muchas, pero vamos a pasar rápidamente, no se asusten. Bueno, esta es mi universidad en primavera con unas estupendas rosas. En mi intervención yo voy a hacer uso de este informe que se ha publicado hace poco por el South Center y en el que pues, trato de estos problemas de la industria de vacunas. Mi mensaje fundamental es el siguiente. La exención de patentes, tengo dudas de que sea una condición necesaria para garantizar la vacunación de toda la humanidad, si estamos hablando de la COVID, y más en general para mejorar el acceso a las vacunas de todo tipo para cualquier enfermedad en el futuro. Mis dudas son en un sentido y en otro. Es decir, considero que es una cuestión bastante compleja la de las patentes y encuentro razones en contra de la exención y encuentro razones en favor de la exención. Lo que sí creo es que aquí hay un problema de oportunidad de tiempo, sobre todo, claro, hace un año, año y medio, cuando las vacunas todavía se estaban desarrollando, un problema de urgencia. Y no tengo nada claro que ir por este camino sea lo más conveniente, la herramienta más conveniente para conseguir el objetivo. Mi objetivo es claramente, o yo creo que nuestro objetivo debe ser generalizar la vacunación y tenemos que buscar los instrumentos más pertinentes. Desde luego, de lo que sí que estoy convencido es que no sería una condición suficiente. Como aquí ya se ha apuntado, la industria de vacunas presenta muchos problemas que dificultan su buen desempeño. Quiero decir que no es solo un problema de los países en desarrollo, que la industria de vacunas no en el pasado, antes de la COVID, también presentaba problemas de suministro respecto de los problemas desarrollados, de los países desarrollados, con problemas de falta de stocks, de rotura de stocks, etcétera, etcétera. Y es de lo que yo quiero hablar, un poco poniendo aquí el punto de vista del economista. Y también, y esta es una reflexión más reciente que me he hecho a mí mismo, desde luego las estrategias que estamos planteando contra la pandemia también condicionan el acceso a las vacunas, no solo un problema de la industria de vacunas. Este es el esquema de mi intervención, por el que voy a ir rápidamente. Primero algunos datos sobre la situación, ya se ha hablado de ellos, pero por insistir, y además aquí los tienen en la presentación, los datos más recientes disponibles. Actualmente tenemos en proceso de desarrollo clínico 137 vacunas, muy avanzado. Tenemos autorizadas ya por la OMS, por la FDA norteamericana y por la EMA europea, pues las que ven aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay otras que están autorizadas en otros países, pero en fin, ya tenemos, bueno, pues rapidísimamente, como ya se ha apuntado, 7 vacunas actualmente disponibles respecto de las cuales podríamos tener bastante confianza en su eficacia. No en todos los casos la eficacia es la misma, pero sí que es bastante satisfactoria, puesto que han sido aprobadas por estas agencias y por la OMS en todos estos 7 casos. De tal manera que tenemos una panoplia de vacunas bastante amplia y además con tecnologías, con plataformas tecnológicas diferentes, entre las cuales, como también se ha dicho, la del RNA mensajero es muy eficaz, es muy prometedora y también tiene ventajas desde el punto de vista de la producción. ¿Cuánto se ha producido?
En 2021, según las estimaciones más fiables, se han producido ya 12.000 millones de dosis. Y para el 2022 están proyectados 23.000 millones de dosis. El aumento, por consiguiente, va a ser muy importante. Esto quiere decir que en 2021, a fines de 2021, con las dosis producidas, habríamos podido efectivamente cubrir al 70% de la población con las vacunas producidas, con las 2 dosis, que era el objetivo máximo que se planteaba la OMS cuando empezaron ya a estar disponibles las vacunas. Sabemos que esto no ha sido así, que no hemos conseguido esos efectos. Con las 11.000 o 12.000 millones de dosis fabricados, hubiéramos efectivamente vacunado al 70% de la población. Entonces, habríamos cubierto las necesidades mundiales si se hubieran distribuido equitativamente. Como muy bien ha dicho Raquel, esto desgraciadamente no ha sido así. Y además, en el tercer y cuarto trimestre de 2021, hubo un cambio en las circunstancias por la aparición de las nuevas variantes, sobre todo Delta, ahora Omicron, porque se ha comprobado que la duración de la inmunidad es limitada, porque también se ha visto que conviene vacunar a los niños, porque también ha habido conductas de países que han almacenado excedentes de manera exagerada y poco razonable. En fin, un cambio de circunstancias importante. Aquí tenemos las proyecciones para la fabricación en 2021-2022. Las barras hasta el límite nos dicen cuál es la producción planeada. Las barras coloreadas es la producción comprometida ya en suministros. Cuanto más rojo es el color, menos desarrollado es el país que ha encargado el tipo de producto de que estamos hablando. El resumen fundamental de este gráfico es claro. En 2022 la ampliación de la producción de vacunas va a ser extraordinaria. Vamos a disponer de 23.000 millones de dosis, seguramente más. Y también vemos el desequilibrio entre los países más desarrollados y menos desarrollados en cuanto a suministros ya realizados o garantizados. Aquí vemos la misma imagen desde otro punto de vista, comparando la producción de 2021 con la producción proyectada en 2022, que, insisto, puede alcanzar los 23.000 millones de dosis, que pueden ser sin duda suficientes para vacunar a toda la población mundial y, desde luego, para cubrir los objetivos marcados por la OMS y COVAX. A 10 de enero de 2022, según las estimaciones más fiables, por lo menos con una dosis había casi el 60% de la población mundial. Se habían administrado 9.500 millones de dosis. Diariamente se están administrando casi 35 millones de dosis. El conjunto de los países de renta alta tiene el 77% de la población al menos con la primera dosis, mientras que los países de renta baja, el conjunto de ellos solo alcanza al 9% vacunado. Un contraste pues, realmente dramático. Aquí vemos en un gráfico esta realidad, ¿no? Los países de más renta y de renta mediana, en los que está incluida China, con altísimos porcentajes de vacunación, mientras que los países de baja renta pues, están por debajo del 10%. Y aquí tendríamos la comparación de unos cuantos países donde vemos la diferencia entre países que ya tienen casi el 100% y el último país aquí reseñado que no llegaría ni al 5%, que sería Nigeria. El programa COVAX de la OMS estaba ideado para poner una solución a estos problemas y, sin duda, como se ha dicho, fue una iniciativa muy correcta, extraordinariamente bien pensada y que sin duda ha producido frutos, pero limitados, desgraciadamente. No se alcanzaron en el año 2021, no se han alcanzado el objetivo de administrar 2.500 millones de dosis de vacunas de tal manera que estuviera cubierto el 40% de la población. Las cosas han mejorado en el último cuatrimestre, pero en palabras del director general de la OMS, haciendo balance del año 2021, solo la mitad de los Estados miembros de la OMS ha conseguido vacunar al 40% de su población a fines de 2021. Es particularmente sangrante que 3/4 partes de los trabajadores de la salud en África siguen sin estar vacunados.
y que, como ya hemos dicho, se han producido suficientes vacunas a nivel mundial como para alcanzar ese 40% en todos los países, pero al no haberse distribuido equitativamente no se ha logrado. Son palabras del director general de la OMS. De manera que la situación es mucho menos que satisfactoria. Sin embargo, es esperanzador la ampliación de la producción mundial ya en la actualidad y lo que está previsto para el 2022. De tal manera que en un plazo de tiempo corto, la disponibilidad de vacunas va a dejar de ser el problema. Y el principal problema va a ser efectivamente la distribución y también el acceso hasta el paciente en países con sistemas de salud y de distribución poco desarrollados. El punto de las estrategias frente a la pandemia me preocupa especialmente. Y pongo como ejemplo nuestro país. Nuestro país se ha centrado últimamente en medidas estrictamente farmacológicas, últimamente realmente desde junio de 2020. Y muchas veces lo han dicho nuestras autoridades, vacunar, vacunar y vacunar. Pero de otras cuestiones que pueden limitar los contagios, como por ejemplo la ventilación de los bares, cafeterías y restaurantes de los que tanto se habla y tanto preocupan, pues de esto no sabemos que se haya hecho nada. No hay ninguna normativa que obligue a ventilar, que marque normas técnicas, mediciones con contadores de CO2. No hemos hecho nada en este aspecto. Bueno, los expertos lo dicen, se comenta, y la gente que tiene un poco de sentido, pues sí, ventila, pero medidas organizadas, sistemáticas, con financiación, con tecnología, organizadas, pues no la tenemos. Tampoco para las escuelas. En las escuelas ha sido el esfuerzo de los profesores y de los alumnos, pasando frío, el que tuvo mucho éxito, al menos hasta esta variante Omicron. Esto quiere decir que hemos optado por consumir muchas vacunas, porque hay que vacunar más si los demás instrumentos los abandonamos. Y esto significa que tenemos menos opciones de compartir solidariamente con los países menos desarrollados las vacunas. Así que también, volviendo al director de la OMS, yo creo que es cierto que las campañas de vacunación de la tercera dosis prolongan la pandemia, porque evitan que el suministro llegue a los países de bajos recursos y entonces damos más oportunidades al virus para que mute y tengamos nuevos problemas. Como bien ha dicho el director, no debería haber sido, aunque sí lo ha sido, que las terceras dosis de recuerdo no deberían servir como ticket, como entrada, como pasaporte para celebrar los festejos navideños, sin observar otras precauciones. A más vacunas consumidas por nosotros, menos vacunas consumidas por los países menos desarrollados. Y vuelvo al segundo gran aspecto de mi intervención, los problemas de la industria de vacunas. Y cuando digo problemas, quiere decir que es un mercado, una industria que no funciona satisfactoriamente desde el punto de vista de que no es capaz de cubrir las demandas que realiza la población, pero tampoco la de los países desarrollados, no solo la de los países en desarrollo. Y esto tiene que ver con su estructura, con las características tecnológicas y económicas y con la organización institucional que le hemos venido dando en el pasado. Para empezar, las características tecnológicas. Las vacunas son preventivas, lo que quiere decir que se van a administrar a grandes grupos de población. Y esto hace que introduce una complicación muy importante, que la búsqueda de la seguridad sea algo fundamental. Y entonces hay que desarrollar ensayos clínicos muy grandes, de decenas de miles de participantes, lo que introduce una complicación extraordinaria en la investigación. También son productos biológicos, que son más variables, más susceptibles de contaminaciones, más complejos que los fármacos, que los medicamentos de moléculas pequeñas de síntesis química. También sabemos que son altamente efectivas. El mejor ejemplo es el de la viruela, que conseguimos erradicarla del planeta hace ya unos años. Y de ahí que se diga con justicia que son armas de salvación masiva. Más características tecnológicas. No me voy a detener en la complejidad de la investigación y desarrollo. Creo que esto es un tema suficientemente conocido. Sin embargo, sí que voy a decir algo sobre las complejidades de la fabricación, porque me parece a mí que a veces hay una visión demasiado optimista de la cuestión. Yo aquí discrepo de mi amiga Raquel, con la que coincido en tantas otras cosas. La fabricación de vacunas también es compleja.
Requiere altos niveles técnicos y organizativos, inversiones importantes en planta y equipo y personal altamente calificado. Hay que organizar una compleja cadena de suministros. Las actuales vacunas de RNA mensajero tienen aproximadamente unos 300 componentes. Se han organizado redes privadas globales de fabricación con participación de organizaciones en las que se ha externalizado parte de la producción, pero con una intervención pública que ha sido decisiva. Y hay nuevas formas organizativas y tecnológicas que podrían superar estas dificultades y ampliar la oferta. También hay que decir que esta nueva tecnología ha abierto oportunidades que antes no existían, porque paradójicamente es más sencilla la fabricación de vacunas con esta nueva tecnología que con las tecnologías más tradicionales, estrictamente biológicas. No quiero decir, al subrayar la complejidad de la fabricación, que esto sea una barrera absoluta para la difusión de esa fabricación en muy diversos continentes, en muy diversos países. Insisto en que con un esfuerzo bien organizado tendríamos maneras de organizar las cosas y las tecnologías para ampliar y difundir la oferta. Pasemos a las características económicas, solo me detengo en las más importantes. Primero, la eficiencia. Las vacunas son un arma maravillosa porque muchas veces son muy eficaces, pero además reducen los costes. Tienen un coste muy bajo, como puede verse en los datos de esta imagen. Otra característica muy importante de la que hemos hablado tanto estos meses es lo que los economistas llamamos el efecto externo del que se suele designar como inmunidad de rebaño o de grupo. Es decir, el hecho de que cuantos más estemos vacunados, menos probabilidad hay de que el virus circule y otras personas resulten contagiadas. Esto crea un problema de incentivos que a los economistas, claro, nos preocupa mucho. Una persona, diríamos, egoísta, maximizadora de su utilidad individual, no tiene en cuenta el efecto social, el efecto externo que la vacuna produce, solo considera sus beneficios privados. Y entonces no atiende a la inmunidad de grupo y se produce lo que llamamos el fenómeno del polizón. Ya se vacunarán los demás, que yo me beneficiaré de la inmunidad, de los beneficios que generan las vacunas sin incurrir en costes. Yo estoy convencido de que los que tanto dudan y de los que se niegan a las vacunas no es tanto por problemas científicos o temores, etc. Yo creo que hay una gran componente de egoísmo. Piensan que si los demás están vacunados ellos se van a contagiar menos, que es verdad, pero no es absolutamente verdad. Y menos en el caso de estas vacunas, porque no todas las vacunas alcanzan inmunidad de grupo en la misma manera. En todo caso, esto desde el punto de vista económico significa un fallo del mercado no regulado. Y esto exige intervenciones muy diversas como las que estamos viendo, desde financiar las vacunas y que nos resulten gratis, hasta hacerlas obligatorias, como estamos viendo que ocurre en algunos países. Otro problema muy importante es esta otra característica económica, que son los costes derivados de la contaminación. La contaminación en las empresas de vacunas es muy fácil que se produzca. Y ha habido muchos ejemplos, ha habido casos, incluso actualmente con las vacunas actuales contra la COVID, en las que se han producido problemas importantes por contaminaciones. Este es un riesgo muy notable que hace que la fabricación sea compleja, que para las empresas de todo tipo esto resulte pues, un problema. Aquí vemos cómo incluso en España Rovi, que ha realizado ha tenido una actuación extraordinaria y efectivamente está contribuyendo a la producción de vacunas de manera destacadísima, pues tuvo un problema de este tipo como tantas otras empresas. Pero este es un problema muy real que eleva los costes de fabricación. También la regulación muy estricta hace que los costes sean importantes. Tenemos que pensar que no solo hay una inspección, certificación de plantas y procesos, por supuesto, la autorización previa del producto antes de su comercialización, con toda suerte de estudios bien detallados. Es que incluso cada lote se tiene que liberar, se tiene que autorizar por la autoridad sanitaria. Es decir, que aquí también hay una fuente de costes importante.
Y luego tenemos otra característica económica que plantea muchos problemas, que es la concentración de la producción. Se ha hablado del club de productores de vacunas, pensando en la época anterior a la pandemia. Actualmente esto sigue siendo cierto, aunque vamos a ver que menos. Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? Antes de la pandemia, 1/3 de las vacunas tenían menos de 4 oferentes y 2/3 de las vacunas tenían menos de 2 o solo un oferente. Ha habido muchas fusiones y adquisiciones de empresas, ha habido salidas del mercado, empresas que han tirado la toalla, que han abandonado, me estoy refiriendo a los últimos 25 años, y esto pues nos ha presentado problemas de suministro. La pandemia está cambiando este paisaje, las empresas están creciendo, se están ampliando internamente y también se están ampliando recurriendo a acuerdos con otras empresas, lo cual ya es un fenómeno importante. Pero además tenemos las nuevas empresas que han generado las vacunas del mRNA, como BioNTech o Moderna. BioNTech está con un acuerdo con Pfizer, pero el desarrollo original es de BioNTech. Moderna también es una empresa nueva con este nuevo producto. Y luego tenemos los países emergentes, China, Rusia, India, que también están jugando un papel muy importante, como hemos visto en los datos anteriores. Aquí tenemos un mapa de la producción de vacunas antes de la pandemia. El resumen es que solo unas 15 empresas en todo el mundo realmente fabricaban el producto en todas sus fases. La concentración de la que acabamos de hablar eleva los riesgos de contaminación y también los problemas de responsabilidad civil, que es otro problema muy notable en esta industria, y parece que está explicada hasta cierto punto por la presencia de economías de escala, que es un concepto económico que gira en torno al hecho de que los costes medios decrecen. Y para decirlo en 2 palabras, quizás con una cierta imprecisión, esto hace que las empresas grandes se vean favorecidas. Por tanto, que haya menos competencia y menos oportunidades para que entren en el mercado empresas nuevas. De tal manera que podemos llegar incluso al extremo del monopolio natural en el que tenemos un solo productor y que podríamos incluso decir que este es el estado natural de la industria de vacunas. Este es un hecho fundamental porque aumenta la probabilidad de desabastecimiento, la concentración otorga poder sobre el mercado, que en el límite se convierte en un monopolio, aunque hay estas nuevas perspectivas de las que hemos hablado, los nuevos actores, las nuevas empresas, también el propio sector público, las universidades y las nuevas tecnologías también pueden cambiar el panorama. Y este es un panorama que sin duda hemos de cambiar, romper con la concentración, difundir la fabricación con un esfuerzo en el que tiene que participar el sector público y el sector privado. Una cuestión que discutimos los economistas y en relación con lo que acabamos de decir es si existen suficientes incentivos a invertir, innovar y fabricar vacunas. Algunos síntomas negativos veíamos antes de la pandemia, la salida de empresas, las escaseces, fallos del mercado. Por ejemplo, aquí un periódico nacional pues, mencionaba problemas de suministro en nuestro país para disponer de las vacunas necesarias para nuestros niños en este caso. La concentración, este problema de incentivos se explica desde 2 puntos de vista. El de la concentración, al que ya me he referido, la presencia de monopolio o oligopolio, o los que piensan simplemente en términos de que hay una escasa rentabilidad en la industria. En todo caso, la conclusión es la misma, que el mercado no funciona apropiadamente y que es necesaria una intervención pública. De tal manera que desde la economía tendríamos justificación suficiente para una vigorosa intervención del sector público, que actualmente tendría que ser naturalmente una intervención en términos internacionales, como en parte ya se está dando. Ante estos problemas se han desarrollado programas públicos para corregir estos fallos del mercado. Yo no me voy a referir a todos y solo voy a mencionar algunos. Tenemos, y algunos se han desarrollado amplísimamente con motivo de la pandemia, el empujón a la oferta, es decir, tratar de disminuir los costes de investigación y de fabricación. Podríamos llegar incluso a la fabricación por el sector público. Y también hemos tenido ejemplos muy importantes de tracción de la demanda, de tirar desde la demanda
la producción de vacunas. Y ha habido muchos instrumentos de tracción de la demanda, pero el que se ha usado sistemáticamente con las vacunas de la COVID han sido los acuerdos anticipados de compras, que por ejemplo ha hecho la Unión Europea o ha hecho la propia OMS, COVAX o los Estados Unidos, que han sido un mecanismo en el que yo ahora no me puedo extender, quizás luego en el diálogo, extraordinariamente eficaz para que hayamos conseguido en un año las vacunas que actualmente tenemos. No solo ha sido un éxito científico, ha sido también un éxito económico, un adecuado diseño de los contratos para garantizar el desarrollo y luego la fabricación de las vacunas. COVAX es el ejemplo de colaboración internacional más importante y con el que se ha tratado de buscar una solución a las necesidades de vacunas por los países con menos recursos de todo tipo. A mi juicio, este es un programa de extraordinario valor y que nos proporciona el mejor instrumento para progresar y para conseguir que ese desequilibrio fundamental que tenemos entre unos países y otros se rompa. Y aquí hay que decir algo. No hay mejor inversión en el actual momento para los países desarrollados que gastar en vacunas. Ya lo dijimos y ya se hizo así respecto de nuestras propias fronteras, del interior de nuestras propias fronteras. Pero también en términos internacionales. La aparición de nuevas variantes está garantizada si no vacunamos a toda la humanidad. No tenemos nada mejor en lo que gastarnos el dinero que en donar vacunas para el resto del mundo. Conclusión. La industria de vacunas está lejos del paradigma del mercado competitivo. Sufre notables fallos del mercado, en particular excesiva concentración, que explican, además de otras circunstancias, el acceso insuficiente a sus productos. Podría conseguir nuevos y mejores productos, eliminar los desabastecimientos y satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. Para ello es necesaria una profunda transformación de la industria de vacunas, con una amplia intervención pública, nacional e internacional, con participación de numerosos actores y colaboraciones público-privadas. En la COVID-19 hemos demostrado nuestras capacidades innovadoras, tecnológicas e industriales, y su superación, la de la pandemia, está al alcance de la mano, pero estamos dejando atrás a las poblaciones de los países en desarrollo. Tenemos que prevenir y tratar la pandemia actual y las futuras y otras enfermedades infecciosas emergentes sobre la base de la cooperación universal y el multilateralismo. Es imprescindible, urgente y posible incrementar la capacidad para desarrollar y fabricar vacunas nuevas en todas las regiones del mundo. Hay ya experiencias importantes en este sentido. El propio Instituto Serum de la India es un ejemplo, pero también hay ejemplos de cooperación europea ahora con África para fomentar plantas de producción de vacunas en este continente. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición en el turno de las preguntas. Muchas gracias, Félix, por esta documentada presentación. Y vamos a pasar a abrir el turno de preguntas. Yo creo que incluso entre los ponentes se han suscitado opiniones que pueden dar lugar a un debate. Pero también hay en el chat, hay una serie de preguntas que se han formulado y que quizás podemos comenzar por ellas, ¿no? Antes quizás podría hacer un intento un poco pretencioso de resumen, diciendo que en el sistema de patentes en relación con esta pandemia todavía son solo patentes que están solicitadas y no definitivamente aprobadas, que están dependiendo muchas de otras patentes y que puede haber conflicto entre ellas, con lo cual es un poquito problemática la exención general. Parece claro que en productos tecnológicamente avanzados como son estas vacunas de RNA y otras en relación, las limitaciones de la producción son fundamentales, o sea que, como decía Raquel, la transferencia de tecnología en ese sentido para poderlas producir es fundamental. Que la capacidad de producción en la actualidad ya va a alcanzar unos niveles muy notables y donde la disponibilidad pasa por otros elementos, además de la fabricación, como es la distribución, la no acumulación y otros. Y que en última instancia están los aspectos logísticos de distribución en el tercer mundo que condicionan enormemente, ¿no?
al hacer llegar las patentes a ellos. Digamos, es un resumen que, como todo resumen, pues es parcial e incompleto, ¿no? Pero, digamos, dicho esto, podemos pasar a establecer el debate, y en el chat hay una serie de preguntas que se refieren a algunas sobre si las empresas tienen capacidad para generar todas las vacunas, y yo creo que esta pregunta tiene capacidad para atender a la población mundial. En parte esta pregunta ha sido respondida, porque 22.000 dosis en 22.000 millones de dosis en un año, creo que la respuesta puede ser positiva. ¿En qué medida la dificultad para vacunar en países en vías de desarrollo se deben a problemas logísticos y no de disponibilidad de vacunas? No sé si, Raquel, quieres comentar algo al respecto. Sí, bueno, aquí me gustaría destacar una declaración pública del director general de la OMS del pasado mes de agosto. Y frente a esta pregunta, porque muchas veces se ponía el peso en no son los problemas logísticos de los países, la incapacidad de los países, y la afirmación de la OMS en agosto de 2021 fue: las vacunas no están llegando. Ese es el problema principal. Y sigue siendo, y a pesar de, efectivamente, de tener esos 12.000 millones ya de vacunas que ha mencionado Félix, que yo, perdóname Félix, porque pensaba que andábamos en los 9.000 millones, o sea que aún vamos mejor, pero la realidad es que al final a países de rentas bajas y medias bajas van llegando con cuentagotas, porque de forma paralela se produce ese, digamos, acaparamiento de los países, compras anticipadas para segundas dosis, terceras dosis y para atender a las necesidades de la población. No sé si quiere Pascual o José Félix añadir algo más. Yo querría hacer, si me permite, Sergio, una matización terminológica, porque a veces los términos crean discrepancias que son ficticias. Y bueno, tiene que ver con la terminología intellectual property y patentes y know-how. En realidad, si vemos todo lo que se habla sobre la exención, pues todos los documentos que salen de la Organización Mundial del Comercio y tal, hablan de intellectual property. Intellectual property es un término que en España tiene se restringe solo por razones históricas a derechos de autor, pero la propiedad intelectual, olvidémonos de España, en el resto del mundo, incluida la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, intellectual property abarca todos los derechos de autor por una parte y toda la propiedad industrial por otra. Y dentro de la propiedad industrial, pues abarca las marcas, los diseños, que no vienen a cuento, las patentes, para proteger la tecnología, las patentes, y hay gente que dentro de las patentes de la propiedad intelectual, pues mete también el know-how. De hecho, existe una directiva que se ha trasladado a leyes en la Unión Europea sobre protección de la información confidencial, tanto de tipo comercial, lo que se llama pues business information, como técnica, que sería undisclosed know-how. Know-how es un término muy internacional. Lo digo porque nosotros en el título de este seminario hemos puesto solamente las patentes. Y yo me he centrado en explicar que las patentes pues no son el problema de todo esto que tenemos. Pero sí que es cierto que... y en mi segunda diapositiva, de las primeras que no se han visto, decía que el sistema de patentes solo funciona bien si estamos en una economía de mercado y en un sector de libre competencia. Entonces, cuando el mercado no funciona o no hay libre competencia, pues el sistema de patentes no funciona. Y yo creo que en todo este problema de la pandemia, el sistema de patentes está un poco congelado. Las empresas, pensemos en Moderna, en BioNTech o cualquier otra, están pensando en sus patentes para después de la pandemia, para cuando, digamos, esto se haya normalizado. Y desde luego es cierto que en las vacunas muy baratas
que son accesibles en todo el mundo, las patentes no juegan ningún papel. Y las patentes pueden impedir, como muy bien ha dicho Raquel, pues que las vacunas, esas caras, esas vacunas, como ella ha mencionado, de la neumonía, del papiloma humano, todas estas, pues que no sean accesibles. Eso sí que es cierto, es decir, que sean selectas solo en pocos países. Pero ella ha mencionado simultáneamente el know-how. Y el know-how, sí, la OMS reconoce y todo el mundo sabe que el know-how es lo que realmente es importante. El know-how y la asistencia técnica, porque una planta de vacunas, como muy bien ha explicado Félix, es algo muy complejo, que tiene que montarse con personal muy cualificado, etcétera, etcétera. De manera que realmente en pocos países se pueden montar hasta ahora. Entonces, la cuestión es que Raquel ha dicho que debería de las empresas que tienen la tecnología, no solo las patentes, sino también el know-how, pensemos por ejemplo en Moderna y BioNTech, deberían de transferir su know-how. Bueno, pues ahí sí que tenemos un problema. Transferir el know-how, eso es algo que una empresa nunca hará. Bueno, Moderna lo está haciendo con Rovi en España porque realmente está montando un centro de producción, igual que lo ha hecho con Lonza, igual que BioNTech lo ha hecho con Pfizer. Es decir, realmente está montando una colaboración. Pero de nada, nunca esperemos que Moderna o BioNTech transfieran su know-how a países, a China, a India, a Brasil, que pueden producir vacunas, porque una vez has transferido el know-how lo has perdido. Y eso no lo harán nunca. Eso no lo harán porque es su gran patrimonio, más importante incluso que las patentes en el caso de las vacunas. No estamos hablando de un producto, una molécula pequeña que se puede producir por cualquiera en cualquier sitio. Entonces, transferencias de know-how no se van a hacer por razones empresariales. Es lo que las empresas más celosos están. O sea que si tienen que llegar vacunas a países pobres o menos pobres, pero que no tienen capacidad, ha de ser por mecanismos, digamos, de beneficencia internacional. Que, bueno, pues hay que estimularlos, pero no esperemos que vayan a montar plantas en países y en empresas que son sus potenciales competidores, porque entonces, cuando acabe la pandemia, ya no tendrán su ventaja competitiva, que es lo que no pueden perder. Las patentes las pueden aparcar. Una patente no es más que un papelito, no se hace servir y ya está. Y además, si se intenta hacer servir o utilizar contra alguien, pues hay mecanismos, tenemos mecanismos para impedirlo si queremos, sin ningún problema. Pero el know-how no, es que no está ni accesible, se mantiene, no está descrito y se guarda muy, muy celosamente. Eso es el problema de la transferencia de know-how. Gracias. Bueno, pues solo quería puntualizar eso. Bueno, si puedo intervenir en relación con esta última, sí, estas adelante. observaciones, si me lo permitís. Yo, claro, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pascual, el profesor Segura, pero lo que sí pueden las empresas estar dispuestas es, como bien ha puesto un ejemplo, a acuerdos colaborativos para difundir y ampliar la producción. Sí, sí, claro. Cuando efectivamente esto no suponga una amenaza para la propia pervivencia de la empresa, como sería pues si le obligáramos, diríamos, le expropiáramos el know-how si es que esto se pudiera hacer de alguna manera. Pero Sí. Lo que sí yo creo que se puede hacer, y de hecho hay algunas experiencias, es tratar de buscar acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes y que son posibles por la ampliación del mercado. Quiero decir que en el caso en el que estamos hablando de unas cifras de producción de dosis que son absolutamente fantásticas en relación con las dosis de las vacunas anteriores. Y tenemos amplias masas de población sin vacunar de otras enfermedades infecciosas que podrían ser vacunadas si esto se financiara y se produjera.
Entonces, mi punto de vista y el de otras personas es que la ampliación del mercado, es decir, el hecho de que en el planeta somos 8.000 millones de personas a vacunar, muchas de las cuales no se han vacunado nunca de nada o se han vacunado de poco. La vacunación ha progresado mucho antes de la pandemia, de muchas diferentes vacunas, y eso ha conseguido reducir la mortalidad infantil significativamente. Pero el punto de vista mío sería una iniciativa internacional en la que tuviera un gran papel la OMS para ampliar la producción de vacunas gracias a acuerdos colaborativos que también produjeran beneficios para las empresas que actualmente tienen el know-how. Yo estoy diciendo que en el momento actual no hay inversión más productiva estrictamente con criterios de inversión financiera que ampliar la producción de vacunas y vacunar a la población mundial. ¿Cuánto nos está costando Omicron? Esto seguro que alguien lo está calculando ya. También se calculó cuánto nos está costando la pandemia. Pero claro, cada día de producción mundial son miles de millones de euros. Por consiguiente, la inversión es extraordinariamente productiva. Y yo creo que aquí el que los países desarrollados hagan un esfuerzo financiero, que de hecho lo han realizado a lo largo de la pandemia, pero que pueden seguir realizándolo y ampliándolo con esta finalidad de ampliar la producción, de diversificar la producción geográficamente y por empresas, yo creo que esto sería posible. Es decir, yo no creo que tengamos esas puertas cerradas. De hecho, la propia imagen de una de las diapositivas que yo he puesto, en la que se veían las proyecciones de la producción para el año 2022, es que estamos hablando, yo la tengo aquí delante, pero se la resumo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 empresas distintas produciendo vacunas, digamos, desde el principio. Es decir, no estamos hablando de llenado de la preparación final de las vacunas. Es decir, que en el mercado han aparecido empresas, han aparecido oportunidades tecnológicas, y yo creo que se pueden movilizar los recursos financieros y también empresariales para darle un empujón muy importante también a esto, que efectivamente es el problema central. La transferencia de tecnología, que también, yo diría, entendida en un sentido muy amplio. Es decir, esto no es que vaya un ingeniero a un sitio a dar una información una tarde. No, estos son años de trabajo de mucha gente. Yo creo que aquí esta iniciativa que hay europea, a lo mejor Raquel la conoce mejor que yo, de colaboración con África para montar unas plantas de fabricación de vacunas en África, pues puede ser rompedora, ¿no? Pero lo están haciendo también los chinos y los rusos en parte. Bueno, en España tenemos el ejemplo de transferencia a Rovi. Empezó siendo mera envasadora y actualmente va a producir. Y ha hecho que Rovi haya pasado al IBEX 35. O sea que... Aquí vamos un poquito para dar curso a algunas de las preguntas que se han ido formulando, ¿no? Hay una que dice, imagino que es para Pascual: en el marco del derecho de patentes, ¿cuáles serían los mecanismos que podrían implementarse en la Unión Europea, en el campo farmacéutico, en la perspectiva de reivindicaciones de patentes, sobre todo para la protección de los productos? ¿Tenemos avances o qué retos y desafíos en el contexto del comercio mundial y de la actual crisis? La pregunta... Sí. Yo ya me la he mirado antes. Realmente el sistema de patentes no hay que tocarlo. Es decir, el sistema de patentes ya está, no solo está todo lo perfeccionado posible, sino que además es un sistema totalmente internacional. Es quizás el derecho más homogéneo en todo el mundo. Lo que sucede es que en muchos países, aunque sean miembros de la Organización Mundial del Comercio y por lo tanto vinculados por esos ATPIC, esos acuerdos,
pues en la práctica no se respetan, no se puede hacer valer los derechos de patentes. He mencionado casos como Rusia, India, Claro. cosas así. China, pero en realidad, en cuanto a la protección de los productos, no hay nada que cambiar en el sistema de patentes. Aquí hay una pregunta relacionada que dice si crees posible el desarrollo de vacunas al margen de los sistemas de protección intelectual, ¿no? Yo tengo la impresión de que todas las vacunas, por más modestas que sean, se van a intentar patentar, porque es la única forma. El sector público invierte mucho en ello, pero después hay que llevarlo al mercado, y entonces la patente es parte de las reglas del juego. Entonces, en principio, yo creo que todas van a intentar ser patentadas. Después será el mercado el que decida cuáles llegan o no, y si las que lleguen, pues el que tengan una patente será fundamental. Pero al margen de las patentes no creo que haya nada. Incluso los organismos públicos como las universidades patentamos, no con intención de fabricar y vender, sino de transferir después la tecnología, y es una de las herramientas. Y otra pregunta relacionada, y acabamos con el tema de las patentes de momento. Dice, el no compartir el know-how y otros elementos de propiedad intelectual, ¿no suponen, de hecho, un monopolio sin límite? Monopolio. Bueno, la expresión monopolio aquí es un término económico. Normalmente los monopolios se asociaban al capricho de los gobernantes, ¿no? De hecho, el primer antecedente serio de las leyes de patentes es la ley de monopolios inglesa, que dice que los monopolios son todos ilegales, excepto el que se concede al verdadero inventor de la tecnología. Es decir, que las patentes se consideran que no son anticompetitivas y no son un monopolio. Pero bueno, lo que sí es cierto es que está montado el sistema económico de mercado así, con un sistema de patentes que cuando han hecho análisis económico, pues han visto que si no existiese, sería difícil justificarlo. Pero dado que existe desde el siglo XV, pues es que cambiarlo, abolirlo, sería suicida. Y entonces, pues lo que se hace es intentar mejorarlo, pero no eliminarlo. Muy pocas personas o instituciones o países están pidiendo abolir el sistema de patentes, sino utilizarlo bien y controlarlo. Y para eso están todas las excepciones. Y hemos hablado de las licencias obligatorias, del derecho de uso de los gobiernos, de las posibilidades dentro de la ATPIC de fabricar para exportar a países pobres, en fin, cosas así. Deberíamos de dejarlo aquí. A mí se me quedan también muchas preguntas que querríamos decir. Una de ellas, y mucha gran preocupación, es que el Omicron nos ha dejado a todos que las patentes y las vacunas anteriores resulta que no sirven estas. Es decir, no van las vacunas por delante de la tecnología, de tal manera que querremos vacunar a muchos países con las vacunas que ya de virus que a lo mejor ya están muertos, pero que están apareciendo nuevos y tal. No sé si es un camino, quién llega antes, la vacuna o la tecnología. Creo que no tendríamos que cerrar esta discusión, sino simplemente es una reflexión, y yo creo que tendría que nuestro vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, José Manuel Morán, pues tenemos el honor de tenerlo aquí y querríamos que cerrara el debate y agradeciendo a todos los ponentes y a todos los que habéis escuchado y habéis preguntado. Así que, José Manuel, es tu turno. Sí, muchas gracias, Antonio. Bueno, yo voy a ser muy breve. Primero tengo que dar las gracias a estos maravillosos ponentes y a ti por organizar, y a Sergio, porque habéis hecho una jornada
muy espectacular. Está en la misma línea que en diciembre del 2020 hicisteis otra sesión sobre vacunas, también realmente espectacular. Habría que enmarcar todas las reflexiones que hemos tenido a lo largo de este año en un momento además donde en el 2022 se van a cumplir 50 años de una publicación que lanzó a la fama mundial al Club de Roma. El Club de Roma había nacido básicamente con la idea de potenciar lo que Aurelio Peccei decía el predicamento humano y potenciar el desarrollo humano y la capacidad de gobernar la complejidad. Yo cuando he estado escuchando la primera intervención del profesor Segura y luego a Raquel y a José Félix Lobo, he ido acumulando la sensación de que estamos en un momento de una complejidad que no somos capaces de darnos cuenta de la imposibilidad de gobernarla. Y que esa complejidad se van sumando capas que no tienen a veces nada que ver solo con el virus o solo con los sistemas de patentes, sino también con que cuando el Club de Roma se planteó el tema de los límites al crecimiento, el mundo empezaba a ser muy complejo y la tecnología empezaba a coger velocidades importantes. Pero el mundo no era tan diverso y tan contradictorio y al mismo tiempo no había tantos intereses en juego como los que hay ahora. El mundo entonces era, como recuerdan, era por así decirlo bipolar. Y el multilateralismo se gobernaba desde unas Naciones Unidas que apenas tenían un cuarto de siglo y que creíamos que podrían de alguna manera desarrollar sistemas económicos, sistemas sociales, sistemas normativos, sistemas de derechos humanos, que de alguna manera fueran comprensibles por todos los humanos y al mismo tiempo puestos en una aplicación por los diferentes gobiernos. Hoy día tenemos una crisis del multilateralismo tremenda. Tenemos unos niveles de aceleraciones científicas como nunca se habían visto y vosotros lo habéis resumido muy bien diciendo con qué rapidez se ha instrumentado un sistema de vacunas, cómo se han aprovechado conocimientos previos que no estaban orientados a estos temas y al mismo tiempo cómo de alguna manera estamos viviendo un momento de cambio tecnológico y de transformación y de una emergencia climática que pone en cuestión muchos de los temas de la etapa anterior y que tenemos modelos de vida hacia adelante que quizá no habíamos visto nunca. En este mundo tan complejo, pensar en que vamos a ser capaces de arbitrar gobernabilidades mediante acuerdos y consensos largos, vosotros os habéis referido todos vosotros a las dificultades que hay en que en organizaciones mundiales se pongan de acuerdo y se aprueben disposiciones que puedan ser cumplidas por todos. Esto hace muy difícil todo, pero es que lo hace todavía mucho más difícil el dichoso know-how. El problema no está en las patentes, el problema está en que hay miedo a transferir know-how a competidores que van a competir en los mercados mundiales y a los cuales yo no les voy a dar, vamos, ni un palmo de ventaja de conocer cómo se hacen las cosas. Porque es ahí donde está la esencia de los múltiples negocios y está la esencia que impide, de alguna manera, pensar en términos de cuánto nos costaría esto y que fuéramos todos buenos y pusiéramos dinero para que no nos costase tanto. Os habéis referido a cuánto ha costado la Omicron o cuánto está costando la COVID en su conjunto. Pero es que el año pasado se cumplieron 15 años de un informe, que era el informe STER, donde advertía de los costes del cambio climático. E incluso los cuantificaba y decía, inviertan ustedes en esto. En la reciente cumbre de Glasgow hemos oído hablar de que los países ricos tendrían que pasar una serie de miles de millones de euros o de dólares a los países en desarrollo. ¿Los van a pasar? ¿Alguien va a pensar en términos planetarios? ¿Alguien va a pensar en la familia humana? ¿O alguien va a pensar en las cuentas de resultados o en las potencialidades de las sociedades cercanas? Porque lo estamos viendo. Nosotros, claro que tenemos muy claro que tendríamos que vacunar a todo el mundo. Claro que sería lo ideal. Pero al final
cuando me parece que ha sido Raquel la que ha mostrado quiénes se ponían a favor y quiénes se ponían en contra, te sorprendería ver las listas. Estamos en un momento de una encrucijada tremenda, llenos de incertidumbres, con complejidades crecientes y donde la especie humana irá caminando, si me apuráis, dando tropezones continuamente y solo a base de tropezar varias veces empezaremos a encontrar salidas cooperativas que por ahora no se ven muy claras. Vivimos en un mundo desarrollado, en un mundo donde nos preocupamos mucho teóricamente por el planeta, pero básicamente nos preocupamos por nuestros ombligos. Y esto es lo más preocupante. Y quizá la única solución que tenemos es mantener sesiones como estas, donde los que sabemos poco vayamos aprendiendo de ver las nuevas facetas de la complejidad y ver las dificultades que hay para traducir esa complejidad en caminos sencillos que nos permitan un desarrollo humano para todos y no un desarrollo humano solo para aquellos que seguimos dejando una huella ecológica mucho más alta, pero que tenemos el privilegio de llegar a las vacunas. Mientras que otros que tienen huellas ecológicas y que contribuyen mucho menos al cambio climático, evidentemente no tienen ninguna oportunidad de llegar a las vacunas ni ninguna oportunidad de que alguien les llegue a dejar, a copiar algo del know-how que en el primer mundo ya está establecido. Para mí ha sido una sesión verdaderamente interesante, nos obliga a seguir avanzando en esto. Seguramente os tengamos que volver a convocar dentro de unos meses, cuando veamos el fracaso que vayamos a ir cosechando también no muy lejos de estas fechas, porque realmente al final yo creo que las sociedades avanzadas se darán cuenta que la única salida es la cooperación, es de alguna manera la generosidad, porque al final esa generosidad es de alguna manera volver a entender que la caridad bien entendida empieza por nosotros mismos y esa caridad supone ayudar a la gente que no tiene nada, que van a seguir muriendo y que no van a tener ni siquiera las disquisiciones que tenemos nosotros, a veces muy estúpidas, de posturas de si me pongo mascarilla o no me pongo mascarilla, si ventilo o no ventilo, y si de alguna manera todos nosotros nos afanásemos en encontrar modelos de cooperativos y modelos de desarrollo que nos facilitasen la salida de crisis como esta, que no va a ser la única, que vamos a vivir muchas más crisis, que a medida que se nos aceleren los procesos, las zoonosis se van a seguir dando. Y ahora ya nos hemos aprendido una serie de temas, pero es que vamos a tener que aprender nuevos temas porque hoy tenemos por delante un mundo de incertidumbres y un mundo donde por mucha tecnología que tengamos e incluso por muchas articulaciones de reglamentos y protocolos, nos vamos a ver desbordados por una realidad que va más allá de las capacidades que tenemos para preverlas. Para mí ha sido una sesión espectacular, Antonio. Yo no sé qué hacéis, y Sergio, en el grupo aragonés, estáis haciendo sesiones verdaderamente singulares. Luego, cuando nos felicitan, la verdad es que hay gente, y alguno de los asistentes a esta sesión nos mandó una carta de felicitación hace 6 meses porque habéis hecho unas sesiones sobre almacenamiento energético espectaculares. Pero es que hicisteis también otras sobre ecología y religión que nos dejó a todos verdaderamente desconcertados de qué horizontes nuevos tendríamos que estar explorando y cuántos aprendizajes nos quedan todavía para entender cómo gobernar el futuro. Nada más, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y es de estas sesiones donde se cumple el hecho de que cuando el capítulo español y sus grupos territoriales como el aragonés salen bien las cosas, es porque, curiosamente, los moderadores y los ponentes sois tan buenos que es que sería imposible que salieran mal si no os hubiéramos invitado. Así que muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo. Algunos tendremos que hacer algún curso y mirarnos algunas cosas porque habéis tenido un nivel muy alto y algunos no llegamos. Algunos ya hace tiempo que nuestros cerebros no tienen la agilidad necesaria, pero sí seguimos teniendo la inquietud por colaborar y asistir a sesiones como esta que nos dan pie para pensar en un futuro donde podamos encontrar soluciones. Nada más, muchísimas gracias. Cuidaros mucho y esperar que nos volveremos a ver. Seguro que tendréis que volver por aquí a contarnos historias.
Pero ha sido muy importante, Pascual, y con esto acabo, recordar que lo de las patentes se puede arreglar, pero lo del know-how es que eso, la verdad es que es muy difícil transferirlo y sobre todo es mucho más difícil transferirlo gratuitamente.